Esta clase a mí me gusta mucho porque los hace a ustedes reflexionar en la importancia de lo que es eh, preparar el tema desde el enfoque de la terapéutica. Porque al final del día, ustedes ya como médicos internos saben cuando un paciente está hipertenso y saben qué darle, en términos muy generales. Pero a veces no tanto. De pronto los exalumnos me escriben desde su servicio social o incluso ya por fuera y me decían, oiga, doctor, tengo un paciente con 160, 90, ¿qué le hago? Y tú dices, o sea, yo digo, pienso para mí como que, ¿qué le haces? Para mí, con 20 años de experiencia, a lo mejor no me resultaría tan difícil, pero para ustedes lo es. Lo es porque son sus primeras experiencias, lo es porque tienen un abanico de posibilidades muy grande, o sea, tenemos antihipertensivos de varios grupos, de varias formas, y a veces no les resulta tan fácil el entender qué hacer. Con el paso del tiempo, que agarran experiencia, que agarran preparación, que se actualizan, dice aquí, eso les va a resultar más fácil y más eficaz. Pero entonces, regresando al tema que nos compete, una de las causas de ese descontrol en nuestros pacientes, una de las muchas causas, es esa falta de actualización, falta de no entender esos procesos de qué hacer con un paciente hipertenso, qué le voy a dar de toda esta amplia gama de antihipertensivos que tiene, cuál voy a combinar, cuál no me conviene combinar, si es diabético, cuál me resultaría mejor opción, si se beseó hace un año, ¿cuál me resultaría mejor opción? Y entonces el que ustedes se planteen esas preguntas, se encuentren esas respuestas, tengan una preparación adecuada, va a lograr bajar esa situación que veíamos hace rato. Y ustedes me preguntarán, oiga, doctor, pero ese artículo fue en el IMSS y el IMSS, la medicina de primer contacto, en su mayoría se atiende por médicos con un nivel de especialidad. Y entonces, justamente ahí vienen muchas otras causas de ese fracaso que tenemos a nivel nacional en la atención del paciente hipertenso. ¿Cuáles son? El abasto de medicamentos. ¿De qué sirve que yo le prescriba a mi paciente irbesartán con hidroclorotiazida y nifedipino de 30 miligramos si cuando llegan a la farmacia les dicen, ¿sabe qué, doctor? Está agotado, no hay, que regrese después, que regrese la próxima semana? Y si el paciente no tiene posibilidad de costearse el medicamento para hacer ese puente, ese enlace, pues ya se amoló. Esos mismos días se queda descubierto cuando la cita ya no fue a los 30 días, la cita ya fue a los 36 días, 38 días, porque las agendas están saturadas. También por tomas de presión inapropiadas. A mí me ha tocado mucho pacientes que entran, este, el enfermero les detectó, a mí una vez me tocó que venía de preventiva con presión de 110/70 y cuando lo checamos aquí me dice el interno, doctor, yo le escucho 220/110. O sea, y venía en su carnet, le habían puesto detección de 110/70. Se la corroboré yo, lo corroboramos en ambos brazos, lo mandamos a urgencias. ¿Y cuál es la reflexión? ¿Por qué en preventiva le habían tomado eso? Y en preventiva no hablo porque preventiva lo haga mal o porque enfermería lo haga mal. A todos nos ocurre. A mí, a cualquier adscrito, a cualquier interno, a todos. ¿Qué ocurre? Que a veces te confías, no escuchas bien, crees escuchar, o de plano pones los institucionales 120, 80, 76, 36 de temperatura, etcétera, y no hiciste una valoración apropiada. Y entonces el paciente llega descontrolado cada mes, pero en tu expediente haces un registro de que siempre estuvo bien. Ese tipo de causas, ese tipo de situaciones, hay que empezar a abordarlas desde distintos niveles, desde niveles gubernamentales, niveles institucionales, pero la parte que a ustedes les toca como médicos en formación, ahí también se las dejo de tarea. La importancia del compromiso propio de actualización, de actualización continua, de empezar a analizar los casos, de evitar el empirismo terapéutico. Nancy, ¿a qué me refiero con empirismo terapéutico? ¿A qué te imaginas? ¿A qué te suena empirismo?
Ajá, o darle lo que te imaginas que es a todos lo mismo, sin profundizar en el caso específico. Por ejemplo, tú viste que el doctor Eduardo les daba los sartán a sus pacientes y entonces tú dices, yo le voy a dar a todos los sartán porque es lo más fácil, lo más barato, lo que menos efecto adverso tiene, y a todos les das los sartán, cuando sabemos todos que no todos los pacientes van a responder igual con el mismo esquema terapéutico. Y entonces tú estarías obligada a analizar bien el caso clínico de este paciente para ver qué es lo que mejor le conviene y no darle a todos lo que a ti se te facilita más porque es lo que más prescribes o es lo que o lo único que había. A eso me llamo con empirismo terapéutico. La diabetes pasa lo mismo, es el problema de salud pública en México y a nivel mundial, la principal causa de años de vida ajustados por discapacidad, o sea, aquel paciente que ya quedó ciego, ya quedó dialítico, ya quedó amputado y pues ya vive más tiempo, pero con esas discapacidades. Es la tercera causa de años de vida perdidos por muerte prematura y ha venido incrementando su prevalencia, este en los últimos 20 años. Encontrábamos prevalencias de 6.7 y ahorita se han casi triplicado estas prevalencias, tanto en el medio rural como el medio urbano. Encontramos incluso este, prevalencias de hasta 20 o 22%, cuando hace apenas 2 décadas esas prevalencias oscilaban el 6%. O sea, el ser latino es un factor de riesgo. El ser mexicano, mucho más factor de riesgo para tener diabetes tipo 2. ¿Y qué les estamos haciendo en la consulta? Estas encuestas nacionales hacen una valoración de lo que le tendrías que hacer a tu paciente en la consulta. Esto que ven en pantalla son varias acciones que tendría que recibir un paciente diabético y que las encuestas nos están diciendo que los valores están totalmente reprobatorios. Y esto lo podemos ver ya en los 3 días que llevan aquí de consulta. Por ejemplo, Isa, ¿sí estás? Cierto. Sí, sí estás. En tu consulta del día de ayer o del día de hoy, la que quieras, en un solo día, ¿cuántos pacientes diabéticos viste? Pues al menos era el 90% de la consulta. Dime número. Unos 20. 20 diabéticos, ok, se me ocurre 20 diabéticos. De esos diabéticos, ¿a cuántos les hiciste revisión dental? Ahora sí a todos. Ahora sí, Sí. perfecto, está excelente. Entonces, CISA dio en cuanto a revisión dental una consulta bastante eh, completa. Isa, este estudio que encuentran las encuestas nacionales, ¿qué porcentajes arrojan de consultas de diabéticos a quienes se les revisó la boca a nivel nacional? ¿Qué porcentaje? Un 8.4. 8, bastante bajo, ¿estás de acuerdo? Sí. Melissa, ¿estás? Sí. ¿Estuviste en consultorio o en otro servicio? En curaciones. No, en curaciones no. Monse, ¿estás? Sí, doctor. ¿Estuviste en consultorio o en dónde? Sí, en consultorio. ¿Cuántos diabéticos viste hoy? Un aproximado, un número aproximado. Hoy, el día de hoy sí me tocaron menos. Yo creo ¿Cuántos? que de los 24 han de haber sido como 15. Ok, 15 diabéticos viste hoy. ¿A cuántos le hiciste revisión de pies? Revisión de pies, como a la mitad, a O sea, 8. 7.5, el 50%. Sí. O sea, fue bastante alto. La encuesta nacional, ¿cuánto encontró que los médicos de primer contacto hacían a nivel nacional? 20.9. No, sí. 20, ¿sí? 20.9. O sea, tú te fuiste arriba de lo que encontraron a nivel nacional. Es interesante entonces porque a lo mejor se puedan estar cambiando paradigmas. Este tipo de sesiones, como la que les doy a ustedes, los programas de diabetes, de hipertensión, etcétera, a nivel nacional,
se llevan a los médicos de primer contacto para reforzar este tipo de acciones. Porque en la medida en que tú sepas lo que tienes que hacer, sepas que debes dar educación sobre la enfermedad, sepas que debes promover vacunación, hacer revisión oftalmológica, hacer revisión del calzado en los diabéticos, consignarlo en la nota, te va a permitir hacer detecciones oportunas y abordajes oportunos. Y a lo mejor, si estas estrategias de educación y actualización médica empiezan a surtir efecto, estas cifras tan bajas que están encontrando las encuestas nacionales pueden verse favorecidas en unos años. Y sí hemos encontrado cambios. Por ejemplo, hace 20 años, el porcentaje de insulinización en México era extremadamente bajo y la mayoría de médicos seguían tomando la insulinización como un castigo para el paciente. Si usted no se controla, le voy a empezar insulina, y el paciente se sentía amenazado y se posponía el inicio de la insulinización. Ahora están cambiando esos porcentajes de diabéticos que se han insulinizado. Y lo mismo puede estar cambiando con este tipo de acciones en el primer nivel. Entonces, por eso yo les decía que el enfoque de hoy era qué tenemos que hacer en el primer nivel. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes, mellitus y estados prediabéticos? Al WhatsApp les mandé una infografía sobre diabetes y sobre hipertensión, que justamente sintetiza todas estas preguntas que a mí me gustaría que las estudiaran con calma. No las vamos a aterrizar en este momento, pero son conceptos básicos que les decía yo que ustedes a veces desconocen. Por ejemplo, criterios diagnósticos para diabetes: glucosa en ayuno mayor o igual a 126, por lo menos en 2 tomas. Glucosa plasmática a las 2 horas después de una sobrecarga oral de 75 gramos de glucosa, mayor o igual a 200. O pacientes con síntomas de hiperglicemia, poliuria, polidipsia, polifagia, más una glicemia en cualquier momento del día, mayor o igual a 200, y o hemoglobina glucosilada, mayor o igual a 6.5. Estos 4 criterios que nos marca la Sociedad Americana de Diabetes son preguntas siempre de examen, pero más que pregunta de examen, que en su práctica cotidiana los tengan bien presentes. La epidemiología en nuestro país está por el suelo, porque yo me he topado expedientes en donde los pacientes son diabéticos desde hace un buen y los siguen manejando sin el diagnóstico, o peor aún, pacientes que están debutando como diabéticos y que no los registran como pacientes de primera vez. Les ponen diabetes subsecuente y ya se pierde el impacto epidemiológico. Y por eso nuestras estadísticas decimos, oye, ¿cómo es posible que de 4% en 10 años cambió a 20%, 21%? ¿Qué ocurrió? ¿Realmente los registros son erróneos o realmente hubo un boom dado por la obesidad y otros factores en estas 2 décadas? Para prediabetes, de 100 a 125 en ayunas, y es importante consignar en nuestra nota ese estado, o de 140 a 199 tras una sobrecarga oral de glucosa de 75 gramos, o una hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4%. ¿Cómo se hace el diagnóstico de hipertensión? Con la medición en al menos 2 tomas, con una técnica correcta. Y el tip, a veces los alumnos de la FACMed que les hacen el examen profesional práctico, a veces una estación es hacer la medición correcta de presión y ni eso saben, eh, o no recuerdan metódicamente. Una vez me tocó ser sinodal de examen profesional y el alumno insufla el baumanómetro hasta 200 y dice, pues es que así yo lo aprendí en el internado en medicina familiar. Y entonces yo les digo, pues no hagas esos vicios que encuentras a los consultorios, porque lo que se trata es que tú tengas una formación real, una formación adecuada, y no copiar modelos anormales que a veces te encuentras en el camino. Entonces, sí es necesario, en estas cuestiones tan fáciles, que son tan fáciles, a veces errores por repetir cosas que no están normadas, que así debe ser. Por ejemplo,
este, factores de riesgo para diabetes. ¿Alguien tiene esta infografía abierta en su WhatsApp o que la pueda abrir? Fíjate. ¿Me ayudas, Paola, con los factores de riesgo para diabetes? Sí, sobrepeso, obesidad, inactividad física, también una alimentación inadecuada, dislipidemia, HDL menor de 35 miligramos, también triglicéridos mayor de 20, antecedentes de enfermedades cardiovasculares, síndrome de ovario poliquístico, mujeres con productos con peso mayor a 4 kilogramos, diabetes gestacional, prediabetes y pacientes en tratamiento de esquizofrenia y antecedentes heredofamiliares con diabetes en primer grado. Ok, y el tamizaje, de pronto, ustedes han visto que les revisamos el carnet y los mandamos a preventiva. ¿Cada cuánto hay que mandarlos a preventiva? El tamizaje que ahorita el IMSS está manejando es que en individuos con factores de riesgo como sobrepeso, obesidad o algunos de los que leyó su compañera, hay que mandarlos desde los 16 años. En individuos que no tengan factores de riesgo y que estén asintomáticos a partir de los 45. Pero si yo les mencionaba hace rato que incluso el hecho de ser latinos, de ser mexicanos, de que los porcentajes de sobrepeso y obesidad en nuestro país están arriba del 70%, difícilmente vamos a encontrar a un individuo menor de 45 que no tenga factores de riesgo. Entonces, casi siempre todos nuestros pacientes que llegan por cualquier motivo de consulta, si no se les ha realizado una medición de glicemia capilar, hay que mandarlo a medicina preventiva. Yo los estaba mandando cada año sin excepción, considerando lo que les mencionaba. Dice el tamizaje, debe ser anual en pacientes con factores de riesgo. Ahorita preventiva están súper cuadrados y se los están haciendo cada 3 años. Incluso yo ya alegué eso en coordinación y les dije, ni siquiera están haciendo un conteo de factores de riesgo. Pacientes llegan con sobrepeso, con carga genética para diabetes, con prediabetes y automáticamente se los hacen cada 3 años. A veces depende de la persona que esté encargada del programa en ese momento, pero pero la normativa nos dice que anual si tuviera factores de riesgo o cada 3 años si no tuviera factores de riesgo. Pero eso sí, ustedes que ya están en consultorio, todo paciente que llegue por cualquier cosa, revísenle el carnet. Y si no tiene registrada una glicemia en fecha reciente, envíelos, porque es un alto grado de pacientes no diagnosticados. Y vale mucho la pena que también busquemos factores de riesgo para estadificación del riesgo cardiovascular, o sea, factores de riesgo para aquellos no diagnosticados, pero también factores de riesgo cardiovascular. Y ayer, justamente con lo que les mandé de obesidad, falta que les mande la presentación de diapositivas, pero les mandé unos algoritmos, les mandé las infografías y les mandé un cuadro que viene en la guía de práctica, sí, en la guía de práctica clínica de hipertensión, en donde se estadifica el riesgo cardiovascular. Es importante que ustedes estadifiquen el riesgo cardiovascular. Alan, ¿sí estás? Sí, Doc. ¿A ti cómo te enseñaron a estadificar el riesgo cardiovascular? ¿Con algún score, con alguna aplicación o con qué lo estadificas? Bueno, yo anteriormente estuve rotando por Cadim y ahí nos Ajá, enseñaron con unas guías que ellos tienen. Era el perímetro abdominal y los valores de tensión arterial media. Y con eso, ok. depende si tiene factores de riesgo o no, y la TA de ese día se le daba un riesgo. Entonces, hay diferentes modelos. Este que les mandé al WhatsApp, si lo pueden abrir, se los mandé ayer y está abajo de los de algoritmos, es un PDF. Es muy práctico, a mí se me hace muy sencillo porque vienen todos los riesgos cardiovasculares que nos dan puntaje. El sexo, en este caso sexo masculino, la edad en hombres o mujeres, el tabaquismo, dislipidemia, pero haciendo un desfase con LDL, colesterol, triglicéridos, HDL, la glucosa, la obesidad, la circunferencia abdominal y la historia familiar de evento vascular temprano. O sea, preguntar en sus heredofamiliares si alguien en la familia siendo hombre se infartó o se EBCO antes de los 55 años de edad o siendo mujer antes de los 65. También habría que indagar
daño a órgano blanco asintomático. Por ejemplo, en un paciente anciano, la presión de pulso. Isa, ¿cómo se calcula la presión de pulso? ¿Sí estás? Alan, Sí, sí, sí estás. ¿Cómo se calcula, Isa? me va a matar porque no me acuerdo. Sí, te voy a matar, pero te lo recuerdo mejor. Sí, por favor. Presión sistólica, todos, menos presión diastólica. Y si pueden ver ese documento que les decía, ahí nos menciona que mayor o igual a 60 milímetros de mercurio se considera daño a órgano blanco asintomático, porque nos refleja endurecimiento arterial. Entonces es muy interesante eso, porque es algo que no calculamos y es muy, muy sencillo de calcular. El paciente Héctor, ¿estás por ahí, Héctor? Sí, doctor. Tu paciente tiene, normalmente el anciano cursa con hipertensión sistólica aislada, ¿estás de acuerdo? Tu paciente tiene 160/80. ¿Cuánto tendría de presión de pulso? Tendría 80. Tendría 80. ¿Se considera con riesgo cardiovascular por daño a órgano blanco? Sí. Sí, y eso lo consignas en tu nota, así de sencillo. Y si tú encuentras a tu paciente con un daño a órgano blanco, llámese la presión de pulso, llámese una tasa de filtración glomerular en un estadio 3 o más, llámese microalbuminuria, llámese diabetes mellitus, y eso es bien interesante. Su paciente diabético, por el solo hecho de ser diabético, ya ni siquiera tienes que hacerle conteo de riesgo, ya no tienes que hacer tu paloteo. En el momento en que es diabético, ¡pum!, el riesgo cardiovascular se va de mediano a alto en automático. Lo mismo si su tasa de filtración glomerular está en un estadio 3. Y ya no digamos si la tasa de filtración está en un estadio 4 o 5, si tiene retinopatía avanzada o si tiene un infarto o embolia propios, recientes o anteriores, porque en ese momento su riesgo ya es de alto a muy alto. Hay otros scores para hacer el cálculo de riesgo cardiovascular. Algunos en aplicación en donde tú nada más vas metiendo los datos, le das clic y te hace el cálculo. Sea cual sea que ustedes usen, calcúlenlo y pónganlo en su nota, porque de eso depende el tratamiento de hipertensión, el tratamiento de diabetes, el tratamiento de dislipidemia, como lo vieron en los algoritmos que les mandé ayer. Y eso es muy, muy interesante y es algo que casi no hacemos en la consulta cotidiana. Ahorita que ustedes están en consulta, practíquenlo. Esta clase de hoy yo se las daba muy en el enfoque de empezar a puntualizar qué situaciones ustedes podrían practicar ahorita en estos 2 meses con sus pacientes. Y no significa que hagan todo con todos. A lo mejor a uno le revisan pies, a otro le realizan cálculo de función renal, a otro su cálculo de riesgo cardiovascular. Y así van practicando ese tipo de acciones para cuando ya ustedes tengan su consultorio propio, puedan hacerlas en una sola consulta de 1 hora, como algunos me dicen, doctor, yo voy a trabajar en la priva y mi consulta va a ser de 1 hora porque voy a estar en el Ángeles. Otros me van a decir, no, doctor, a lo mejor yo voy a estar en una farmacia, voy a tener mucha gente, pues entonces segmento mi consulta, así como se hace a nivel institucional, pero me aseguro de hacerle todas las acciones, aunque tenga que ocupar varias consultas. ¿Qué datos deben consignarse en la nota médica de hipertensión y diabetes? Obviamente, al interrogatorio debemos consignar antecedentes adecuados, preguntar factores de riesgo desde los heredofamiliares, la alimentación, etcétera. Este, pero sobre todo también preguntar cómo se encuentra hoy, si tiene poliuria, polidipsia, polifagia, si tiene precordalgia, datos de vasoespasmo, mareo, si tiene algún síntoma de daño a órgano blanco. ¿Cuáles son los órganos blancos? Ojos, corazón, riñones, neurológico, datos de alguna neuropatía. Todo eso lo deben consignar en su nota. Porque cuando les hacen la revisión de la nota, si ustedes no indagaron eso, a mí me tocó todavía ver los médicos de generaciones anteriores que se acostumbraban a no hacer notas médicas porque antes no era tan supervisable, no había tantas demandas. A mí me tocó ver notitas que nada más decían, paciente que acude a consulta,
Exploración, ok. Y eso era su nota. Y con eso ya daban toda la sarta de medicamentos. Ahorita ustedes se están formando en un ámbito en los que lo legal tiene mucho que ver. Y entonces mi gran consejo es que la nota sea para ustedes su instrumento de defensa. Si la piensan como un instrumento de defensa, va a tener doble beneficio. Beneficio para ustedes, pero también beneficio para el paciente, porque evidentemente van a tener que hacer acciones en forma obligada en beneficio para su paciente. Y eso nos pasa mucho con la exploración, que vamos a explorar justamente todo lo correspondiente a la patología. Revisarle ojos, revisarle boca, porque la salud bucal es importantísima en un paciente diabético, revisarle corazón, si el paciente se quejara de dolor abdominal frecuente y ustedes pensaran en una neuropatía visceral, pálpenle el abdomen, porque a lo mejor sí es la neuropatía visceral que ustedes sospechan, pero ¿qué tal si le encuentran ahí una bola? Ha pasado. Fui inicialmente profesor de propedéutica antes que de internos, entonces los dejaba que ellos exploraran pues lo correspondiente a lo que estaban aprendiendo de signos en propedéutica y me acuerdo mucho de un chico que yo tenía la paciente que venía mes con mes por hipertensión y casi nunca se le revisaba abdomen porque ella venía bien siempre. Y era de las pacientes que nada más vengo por mi medicamento y bye. Pues cuando el chico le explora abdomen, pero no porque le doliera ni nada, sino porque él necesitaba explorar abdomen y de eso que los pacientes en el IMSS son muy nobles y permiten que se les revise de todo, este chico le encontró una bola en el abdomen que nadie la habíamos sospechado, ni ella. Y resulta que era un tumor que estaba retroperitoneal. ¿A qué voy con todo esto? Que si ustedes se habitúan a hacer exploraciones aleatorias, porque el motivo de consulta lo amerita, o porque necesitan hacer una valoración integral, o por los motivos que sea, se van a encontrar muchas cosas y eso va a ser en beneficio del paciente. Habitúense a hacer exploración desde signos vitales. Yo he visto notas de pacientes hipertensos que no tienen signos vitales cuando es importantísimo consignar la frecuencia cardíaca, el valor de la presión. Karime, si tu paciente toma metoprolol, los signos vitales, ¿qué podrías encontrar? Karime, ¿sí estás? Sí, aquí estoy. Ajá. ¿Por qué sería importante signos vitales? Aparte de la presión, ¿estás de acuerdo? La presión para ver si hay buena respuesta terapéutica, pero ¿qué otro? La verdad no sé, doctor. ¿Qué te causa el metoprolol? ¿O cómo trabaja el metoprolol? ¿Qué respuesta tiene en los signos vitales? ¿Cuáles son los signos vitales? Presión arterial, ¿qué otro? Frecuencia cardíaca, respiratoria. Eso, ¿qué le hace a la frecuencia cardíaca el metoprolol? ¿La sube o la baja? Nada más tienes dos opciones. 50, La 50. baja, la baja. La baja. Y entonces estás obligada, si tú escuchas en este bimestre a un paciente que llega contigo y te dice que toma metoprolol, por favor escúchale la frecuencia cardíaca porque nos llegan varios bloqueados, llegan con 50 de cardíaca, 52, y a veces es el efecto beta bloqueador que nadie se había dado cuenta que hay que hacer un ajuste terapéutico. A ese tipo de cuestiones me refiero cuando les hablo de la importancia de la exploración física. ¿Qué estudios paraclínicos solicitarías? ¿Quién tiene abierta la infografía de diabetes? Que me ayude a leer qué estudios paraclínicos. Nos quedan 10 minutos. Yo, Por favor, Miguel. dice que tenemos que evaluar la glucemia en ayuno o postprandial en 2 horas, la hemoglobina glucosilada, el perfil lipídico de forma anual, incluyendo el colesterol, HDL, LDL y triglicéridos, el examen general de orina para evaluar glucosuria, proteinuria, cetonuria,
creatinina sérica de forma anual, el electrocardiograma de forma anual y se recomienda, bueno, los demás estudios hacerlos cada de 3 a 4 meses, individualizando cada paciente. E individualizar, pero sabiendo qué solicitar. Yo me he encontrado expedientes ahorita que la Unifila nos permite mm, chismear de todos los tratamientos de todos los compañeros, porque nos llegan pacientes de todos los consultorios. Me he tocado expedientes donde tienen hemoglobinas glucosiladas solicitadas de un mes a otro, cuando es absurdo. O sea, eso la debes pedir al menos cada 3 meses. O al revés. He visto pacientes que nunca, bueno, nunca me refiero a 1 año, 2 años, 3 años, sin que les pidan un LDL y HDL, cuando el LDL lo van a ver en el algoritmo de ayer de dislipidemias que les mandé, léanselo. El LDL es importantísimo para una decisión terapéutica, saber si le vas a dar estatinas o no y qué tipo de estatina, si de alta potencia o de baja potencia, y eso lo podemos decidir con el LDL, y a veces no se la hemos pedido en muchos años, y sin embargo tiene colesterol y triglicéridos de un mes a otro, lo que es totalmente erróneo. Entonces es importante saber qué pedir, cuándo y cómo interpretarlo. Este, las metas de control también siempre son pregunta de examen. Este, y debemos saber cuál es la meta de control en hemoglobina glucosilada, en glicemia de ayuno de 70 a 130, si tienen la infografía, váyanla viendo, glucosa postprandial menor a 140, colesterol menor a 200, LDL menor a 100, HDL menor a 40 o mayor a 40 o mayor a 50, dependiendo si es mujer o hombre, triglicéridos menor a 150, presión arterial menor a 130-80, peso, un índice de masa corporal menor a 25, cintura, índice de cintura menor a 90, si es hombre, menor a 80, si es mujer, tabaquismo negativo. Y esto que les acabo de tararear es como de los puntos principales de todo el tema. ¿Por qué? Porque es justamente su objetivo. Y ustedes se van a dar cuenta aquí en sus consultas que van a estar estos 2 meses, lo mal que estamos en esto, el fracaso terapéutico que tenemos en esto. Y no es la 21, no es el consultorio 5 del doctor Eduardo, es todo México. O sea, los diabéticos están sumamente fuera de rango, no logramos llegar a controles adecuados en lípidos, en peso, no logramos erradicarles el tabaquismo, y eso es un reto para ustedes, es un reto para que ustedes reflexionen, pero para poder llegar a esas metas de control hay que conocerlas. Como tip, a veces son pregunta de examen. Entonces, por eso les decía que ese punto es importantísimo. Apúntenlo, repásenlo, ténganlo bien presente, porque a corto plazo es pregunta de examen, pero es la parte medular de la atención en diabetes e hipertensión. La función renal es otro de los puntos básicos en todo paciente crónico. Decía hace rato Isa, doctor, casi todos los pacientes que yo vi son diabéticos. Y entonces mi consejo es que si el gran porcentaje de pacientes son crónico-degenerativos, estamos hablando de diabéticos, hipertensos, etcétera, etcétera, por favor, a todos estadifíquenle su función renal. ¿Por qué? Porque lo mismo que decíamos del LDL, la función renal los va a llevar de la mano a las decisiones terapéuticas. Uno, para una referencia oportuna a segundo nivel, al nefrólogo. Dos, para decisión terapéutica. Si sabían, por ejemplo, que la metformina se contraindica en un estadio 3 en adelante de KDIGO, bueno, el estadio 3 hay que valorar riesgo-beneficio. A lo mejor si es un paciente con una franca resistencia a la insulina, o sea, un paciente obeso con acantosis nigricans, etcétera, y tiene un estadio 3, pues sí, déjasela, ¿no? A lo mejor el beneficio es mayor que el riesgo. Pero si no fuese el caso y tienes mejores opciones, haz un cambio de medicamento. Estadios 4 y 5, cambia el medicamento. Y de pronto cuando les pregunto a ustedes, doctor, ¿cuál es la clasificación de KDIGO? Ni siquiera saben estadificar función renal. ¿Quién me ayuda a buscar como imagen la clasificación de KDIGO y la manda ahorita al WhatsApp? ¿Quién puede?
Rápido digan yo para seguir avanzando, por favor. Y Alan, le explicaba a Alan y a Isa, no me acuerdo si a los dos o a uno, creo que a los dos, la clasificación de Mogensen. Es una clasificación que nos habla más bien de función renal. ¿Por qué? Porque en los pacientes diabéticos, la función renal toma una peculiaridad. Con ellos empieza a subir, a haber una hiperfiltración. Entonces, los primeros estadios justamente nos reflejan ese aumento en la tasa de filtración glomerular, que conforme avanza la enfermedad, ahora sí empieza a caer hasta llegar al estadio final, que es el equivalente al 5 de Cadigo. Pero en ese camino pasa por microalbuminuria, pasa por proteinuria, hasta llegar a la falla renal. Búsquenla también, mándenla. Creo que Alan, tú la bajaste a tu cel, si las puedes mandar es para que la conozcan. Y es muy interesante entender esa fisiopatología. Valoración multidisciplinaria, saber cuándo mandarlo al nefrólogo. Yo les decía, un estadio 3 al nefrólogo. Y he visto pacientes que tienen años o que tienen sin una evaluación a ese nivel. O peor aún, que ya los cachamos en un estadio 4 o 5. Yo de verdad que he visto pacientes en estadio 5 que antes jamás los habían valorado ni mandado al nefrólogo. Eso es un crimen, porque el hecho de mandarlo al nefrólogo en un estadio 3, como está normado, te va a permitir enlentecer el desarrollo y la progresión hacia la falla renal. Y le vas a regalar años de vida útil. Si tú no calculas la función renal, si tú no lo derivas en forma oportuna al nefrólogo, te va a acelerar el deterioro renal y le vas a quitar vida útil a tu paciente. Piénsenlo. Lo mismo pasa con la valoración oftalmológica, lo mismo pasa con la valoración angiológica. El paciente diabético, el hipertenso, a veces tiene aterosclerosis acelerada y hace insuficiencia arterial. Y por eso se complican con pie diabético o con amputación y nunca nadie les hizo una valoración adecuada. Lo mismo cuando necesitamos hacer una valoración al cardiólogo, una valoración al neurólogo, a todas las áreas que se complican por esta o estas enfermedades crónico-degenerativas. La valoración en primer nivel es importante. Hay que saber que antes o desde que llega el paciente, desde su primer contacto, hay que hacer un manejo conjunto. Alan, tú decías que estuviste en CADIMS o ¿dónde mencionaste? Ya no me escucha. CADIMS es un programa que se trata de darle atención al paciente integral. Entonces, interviene enfermería, interviene el dentista, interviene muchas áreas, educación para la salud, trabajo social, para poder dar una atención completa desde varias áreas. Aquí en la 21 no tenemos CADIMS por la zona en la que estamos, la contingencia en la que seguimos desde el sismo, y sin embargo tú debes mandar al paciente a trabajo social para los grupos de apoyo. Aquí tenemos un grupo que se llama Yo Puedo, son grupos de educación para la salud, hace los enlaces a las clínicas de adicciones, etcétera. Hay que mandarlo a preventiva para sus inmunizaciones y acciones correspondientes, hay que mandarlo al dentista, porque la salud bucal es importante. Un paciente con caries, con enfermedad periodontal, te va a descontrolar la glicemia. Y lo contrario, un paciente descontrolado por la diabetes te va a favorecer la aparición de enfermedad periodontal. Entonces, importante la valoración del dentista. Nutrición, no podemos olvidarnos de nutrición. Y así todo el equipo de salud del primer nivel debe estar involucrado en la atención del paciente crónico con enfermedades crónico-degenerativas. Estas son las metas de atención. Este algoritmo me gusta mucho, ya lo van a leer con calma porque ya son las 10. Nos dice cómo podría ser el enfoque del seguimiento a tu paciente. ¿A qué me refiero? Que no todo es en 15 minutos. Tú tienes más tiempo y puedes programarte más consultas para hacer todo. Y aquí te va llevando de la mano.
por ejemplo, te dice lo amarillo, hazlo cada 2 a 3 meses. Lo rosa, hazlo cada 6 meses. Lo verde, hazlo cada año y al diagnóstico. Lo azul, hazlo en todas las visitas. Y así tú más o menos puedes ir programando tu atención para que cuando ustedes estén solos en su consultorio, sepan abordar a un paciente en forma integral, completa, en beneficio de él y que legalmente ustedes estén protegidos y sobre todo que les genere más consultas en la privada, estoy hablando de la privada, que puedan tener más ganancias si dan una consulta completa, adecuada y útil, o sea que tenga éxito terapéutico. Son las 10, yo creo que con esto concluimos como las generalidades. En la siguiente consulta, esto ya, las que faltan las van a ver en ¿cómo se dice? En su casa. Eh, Este de aquí es la cédula de supervisión, la que les acabo de mandar al WhatsApp. No nos da tiempo de analizarla, léanla con calma. Y en la clase de lunes les voy a mandar material, vamos a ver farmacología de hipertensión, ¿vale? Con eso concluimos. Les mando ahorita la presentación para que la tengan y les mando la presentación del día de ayer. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, doctor, muchas gracias. Perfecto, cuídense mucho, descansen. Gracias, igualmente. Hasta mañana. Buenas noches, bye. Gracias, doctor. Gracias. Bye.